Hola, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, yo tenía una duda si hoy vamos a seguir viendo lo de las fuerzas no concurrentes. Habíamos terminado allí, ¿no es cierto? Les iba a A preguntar eso. mí, era porque a mí no me había quedado muy claro cómo sacar la resultante. Bueno, creo que, si mal no recuerdo, ustedes o alguien me puede llegar a recordar mejor, habíamos visto, habíamos arrancado aquí con fuerzas no concurrentes, ¿puede ser? Y después creo que habíamos planteado la ecuación. Sí, profe. Hasta ahí habíamos llegado. Sí, yo creo que habíamos comentado que, bueno, gráficamente lo podríamos resolver de la forma que está planteado aquí, ¿no es cierto? En la primera página del capítulo 3. Por un lado tengo el sistema de fuerzas actuando y por otro lado tengo el polígono de fuerzas que puedo construir. ¿Qué me permitiría, reduciendo de a pares las fuerzas, llegar a encontrar este punto C, que es por donde es un punto de la recta de acción de la resultante del sistema, ayudado del polígono de fuerzas? ¿Sí? Este sería un método gráfico que hoy ya no se usa. Podemos usarlo eventualmente para algún práctico como verificación, pero hoy se usan los métodos numéricos, analíticos. Por eso lo que es el polígono funicular que tienen a continuación está como informativo, o sea, no vamos a profundizar en lo que es el polígono funicular, que es un método gráfico para poder determinar este punto, un punto de la recta de acción de la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, que también me serviría para fuerzas paralelas. ¿Sí? Para fuerzas concurrentes no es necesario, porque un punto de la recta de acción es el punto de concurrencia del sistema, ¿no es cierto? O el punto donde se cortan las rectas de acción del sistema de fuerzas. Pero ¿qué pasa en un sistema de fuerzas paralelas y no concurrentes? Conozco un punto de la recta de acción de la resultante si construyo el polígono de fuerzas. Polígono de fuerzas, que sería esto. Para cualquier sistema de fuerzas, ¿qué me determina el polígono de fuerzas? ¿Hacia dónde va a tender el La diagrama del flujo intensidad, de la resultante? Bueno, ¿hacia dónde va a tender? Nosotros la fuerza la determinamos con parámetros, entonces acostúmbrense a definir con los parámetros. Esto que me da el polígono funicular, ¿qué es y qué me determina de la resultante? puede La ser la magnitud. intensidad, el sentido, la dirección. Este vector representativo de la resultante que me lo da el polígono de fuerzas, que lo puedo obtener para cualquier sistema de fuerzas paralelas, concurrentes y no concurrentes, me determina, a ver quién me lo dice, de los parámetros que vimos, ¿qué me determina? A ver. Dirección, intensidad y sentido. Perfecto. ¿Qué me está faltando? Un punto de recta de acción. un punto de su recta de acción. Para el sistema de fuerzas concurrentes ya sé cuál es ese punto. Pero para el sistema de fuerzas paralelas y no concurrentes, ¿por dónde hago pasar a esta resultante total? Bueno, en este caso lo determinamos
reduciendo de a pares, encontrando el punto A, el punto B y después finalmente el punto C. Y si hubiese habido más fuerzas, tendría que seguir hasta encontrar un punto de la recta de acción de la resultante. ¿Sí? Entonces el polígono de fuerza no es suficiente para determinar la resultante para un sistema de fuerzas no concurrentes y paralelas. Bueno, como método gráfico existe el polígono funicular, que me permite determinar con una construcción bastante simple, que la tienen para leerla, no vamos a profundizar ni tampoco estamos tomando en los exámenes ese tema, me permite encontrar ese punto C en este caso, o un punto de la recta de acción de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas que tampoco sé dónde está ubicado. Eso como método gráfico. Así que cuando vean polígono funicular, que lo tienen acá, el punto 3.2, como informativo, acá tienen la construcción. Fíjense que los pares de fuerzas también, bueno, es un caso particular de los polígonos funiculares. Todo lo que es que haga mención a polígono funicular no vamos a profundizar, ¿sí? No, lo tienen para leer si aquel que le interese, digamos, el método gráfico del polígono funicular que me permitiría determinar un punto de la recta de acción de la resultante para sistemas de fuerzas paralelas o no concurrentes. ¿Sí? Casos particulares de polígonos funiculares tienen. Y esto sí me interesa. ¿Cómo determinamos analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes? Que creo que habíamos llegado hasta ahí, o no sé si alcanzamos a ver las ecuaciones. Bueno, si quieren hacerlo, lean el tema del polígono funicular. Exactamente, gráficamente tienen que utilizar el polígono funicular. Porque se dan cuenta que en un sistema de fuerzas paralelas, bueno, el polígono de fuerzas no es un polígono de fuerzas, es simplemente una fuerza superpuesta con la otra sobre una recta, pero uniendo el origen de la primera con el extremo de la última, me da en un sistema de fuerzas paralelas magnitud, dirección y sentido. ¿Por dónde pasa esa resultante? Y gráficamente puedo usar el polígono funicular. ¿Sí? Si le piden gráficamente. ¿Sí? Pero no le estamos pidiendo el método gráfico para sistemas de fuerzas paralelas y no concurrentes. Sí le hemos pedido, normalmente le pedimos para fuerzas concurrentes, que verifiquen gráficamente con el polígono de fuerzas, eso sí. ¿Estamos? Habíamos llegado a las ecuaciones que hay que plantear para determinar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. Sí, profe, llegamos hasta ahí. Bien. ¿Qué ecuaciones planteamos? Bueno, yo aquí les muestro este archivo que lo tienen, que justamente la primera parte es plantear las ecuaciones de proyección que vimos, pero las ecuaciones de proyección, dos ecuaciones de proyección que me permiten determinar. Intención de la resultante. Intensidad y el argumento, o sea, la dirección y el sentido. ¿Qué me está faltando de conocer cuando el sistema de fuerzas es no concurrente? El punto en la recta de acción. Y para eso, sí o sí necesito una ecuación más. Y es exclusivamente una ecuación de momentos respecto de cualquier punto del sistema, y aplico el teorema de Varignon, que dice que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto de un punto cualquiera es igual al momento de la resultante. Y para eso tienen que saber tomar momentos de una fuerza cualquiera respecto de un punto
por ahora en el plano, y para eso tiene la expresión analítica de la resultante de una fuerza, del momento de la resultante de una fuerza respecto a un punto, que tienen una pequeña hojita resumen ahí en el aula virtual, y lo tienen también en el capítulo 1 de fuerzas, cuando vimos momento de una fuerza. Pero esto lo van a aplicar con algunos ejercicios prácticos. Simplemente lo que les quiero decir es, cuando tomen momento de todas las fuerzas respecto a un punto, que les va a dar un valor, que ustedes saben que por Varignón es igual al momento de la resultante respecto de ese mismo punto, como el momento de la resultante respecto a un punto es igual al módulo de la fuerza por la menor distancia entre su recta de acción y el punto, ¿qué van a poder despejar directamente de esa tercera ecuación de momentos que es necesario? La menor distancia, o la distancia normal, ahí lo tienen escrito, entre la recta de acción de la resultante y el centro de momentos elegido. Y se terminó el problema para un sistema de fuerzas no concurrentes, porque lo que me faltaba determinar era justamente eso. Acá tienen otras formas de encontrar ese punto, pero esa recta, o un punto de la recta de acción. Pero básicamente, con 3 ecuaciones se puede obtener. ¿Sí? No sé cuál es la duda en particular que me había planteado una compañera recién, creo que era, que tenía respecto de esto, o en particular si querés me decís qué es lo que no entendiste. No queda claro, profe, ahí. Gracias. ¿Sí? Bueno, Sí, me alegro. gracias. Bueno, fíjense que aquí tengo 4 fuerzas, y fuerzas, cualquier fuerza. Aquí está una fuerza genérica cualquiera. Ustedes en realidad cuando vayan a tomar momento de una fuerza respecto a un punto en el plano, analíticamente, ¿qué van a tener que hacer con la fuerza? No van a estar determinando para cada fuerza la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto y el centro de momento elegido. Porque sería, tendrían que o determinarlo gráficamente, pero para eso tendría que estar en una escala de longitud representada del sistema de fuerza. O por trigonometría a lo mejor. ¿Sí? Ustedes normalmente, ¿qué van a conocer de cada fuerza? Un punto es su recta de acción, este punto, que tiene coordenadas conocidas. ¿Y qué van a conocer del centro de momento? Su posición, coordenadas conocidas. Entonces, ¿cómo van a tomar normalmente el momento de P sub I respecto de A? Eso lo tienen en la expresión analítica de... Solo la recta de acción pasaría por ese punto de aplicación. Claro, de P sub I necesito saber un punto, no me interesa cuál. Podría ser ese, podría ser este, podría ser este. De P2, un punto, pero cualquiera de su recta de acción. Con saber cualquier punto de su recta de acción es suficiente para resolverlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a conocer yo? Ese punto, porque cuando le den el problema le van a decir, bueno, la fuerza está aplicada en tal punto. Y el centro de momento lo van a elegir ustedes. ¿Cómo voy a calcular el momento de P sub I respecto de A? A ver si alguno lo vio. Bueno, ahí está medio que planteado. ¿Qué son las fuerzas esas? Las proyecciones. Serían las componentes. Está bien. Yo por ahí les diferencio lo que es componente de una fuerza de proyección de una fuerza. ¿Por qué? Porque las componentes son fuerzas, las componentes de una fuerza dada son las fuerzas que tienen como resultante a dicha fuerza.
O sea, las componentes son fuerzas. Las proyecciones, ¿qué son? En el Sí, eje. claro, es respecto de un eje, pero esa proyección puede ser positiva o negativa o cero. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, para una fuerza como esta, la P2, sus componentes rectangulares o ortogonales, ¿cuáles serían? Bueno, vamos a suponer, ya vamos a poner de aquí. Sería así y así. Pero si ustedes proyectan P2 respecto del eje X, ¿qué signo le va a dar, qué signo le va a dar las proyecciones de P2? Negativo. Negativo en X. Y en Y También. también. Y cuando hablo de componentes, son las fuerzas. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la componente y la proyección? Puede ser, profe, que las componentes pueden ser negativas y las fuerzas no. No, al revés. Una Las fuerza componentes no tienen signo. las componentes son fuerzas. Son fuerzas. Esta es una fuerza que va para la izquierda y esta es una fuerza que va para abajo. Lo que tiene signo es su proyección, de acuerdo al semieje positivo del eje respecto del cual estoy proyectando. Pero en valor absoluto la proyección no es igual al componente no es igual a la intensidad de la componente de la fuerza. Sí, es lo mismo. Es una diferenciación que les hago simplemente. Las componentes son fuerzas que tienen como resultante la fuerza dada. O sea, yo tengo la fuerza dada P sub I, P sub 2, P sub 4. ¿Cómo obtengo esas componentes? Planteando las proyecciones, pero interpretando el signo de esas proyecciones. Porque la proyección de P2, como bien me dijeron, en X y en Y son negativas. ¿Y qué me está diciendo ese signo de la proyección? ¿Qué me está dando ese signo? El sentido. ¿El sentido de quién? De la La fuerza. componente. De las componentes. ¿Se dan cuenta la diferencia entre proyección y componente? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo conozco las componentes en X y en Y de P sub I, que las voy a conocer, porque la fuerza la conozco. Al sistema de fuerzas conozco cada uno de los parámetros de la fuerza. Entonces, ¿cómo voy a calcular momento de P sub I respecto de A? Y bueno, evidentemente es P sub I por la menor distancia, con signo menos en este caso, para una convención horaria positiva, ¿no es cierto? Pero como yo conozco el argumento de la fuerza, conozco la intensidad de la fuerza, ¿qué podría hacer con la fuerza? Descomponerla y por Varignon, ¿cuánto va a valer el momento de P sub I respecto de A? Conociendo sus componentes. La suma de los momentos de las componentes. Exactamente. Y de esa forma van a trabajar siempre analíticamente. Usted tiene la expresión analítica del momento y si no aquí, en este documento hecho a mano, muy casero, llamémosle, ahí tienen una fuerza cualquiera, tienen un centro de momento cualquiera. ¿Cómo se expresa el momento de una fuerza respecto a un punto? Aplicando el teorema de Varignon en función de los momentos de sus componentes. Y ahí está explicado, digamos, básicamente. Esto se van a cansar de hacerlo analíticamente porque ecuaciones de momento vamos a plantear para resolver todo en la materia. Así que, profe, ¿y por qué lo hago con las componentes y no lo hago directamente con la fuerza al cálculo? Y porque yo tengo las coordenadas de 2 puntos nada más. Fíjate, quiero saber el momento de P sub I de P respecto de M. Tengo las coordenadas de un punto de P, que es el punto A,
y tengo las coordenadas de M, que es el centro de momento. ¿Cómo calculo esta distancia? Que es el brazo, analíticamente. Ahí sería el momento que es el esfuerzo por distancia. Exactamente. Cuando ustedes calculen, apliquen Varignón con las componentes, que sí las pueden calcular, van a saber que el momento de la fuerza respecto de el centro de momento tiene un valor aplicando Varignón, la suma de los momentos de las componentes. Si ustedes quisiesen saber la menor distancia, como ese momento es igual a P por D, y P es el módulo de la fuerza, lo podrían saber, pero a posteriori, no previamente, porque yo tengo este punto y tengo ese punto. Y a mí me interesa para momento ¿qué? Esta distancia. ¿Está bien? Trigonométricamente lo pueden hacer, pero yo tengo, digamos, tengo ese punto y ese punto. ¿Sí? Sí. Podría ser, mira, ahí tengo una construcción geométrica. Uní el centro de momento con un punto de la recta de acción de la fuerza. ¿Y qué tengo? Hay un triángulo rectángulo. Podría determinar D y habría que verlo. A ver, este ángulo lo conozco. Esta distancia, tengo las coordenadas, ¿sí? Tengo las coordenadas. Podría saber esta distancia, porque si tengo dos puntos en el plano, deben haber visto en geometría analítica qué distancia hay entre dos puntos. Y después, con esa distancia, aplicar ¿qué? Porque esta es la hipotenusa de ¿qué? De un triángulo rectángulo. Claro, fíjense, Claro. la diferencia de ordenadas no me da este cateto y la diferencia de abscisa no me da este cateto. ¿Por Pitágoras no podría averiguar esa distancia? Claro. Sí, 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 bueno. Y ese ángulo no lo puedo conocer entre la recta de acción de la fuerza y la recta que une centro de momento con punto de concurrencia o punto de la recta de acción de la fuerza. A ver, Claro. este ángulo, a ver, tengo el argumento. No sé si lo puedo saber este ángulo. Está bien, pero ese ángulo lo puedo determinar porque entre esta recta, esta inclinación también la puedo sacar, ¿sí? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, se dan cuenta que por trigonometría se podría calcular, pero es más complejo que hacer, fíjense, este calculito. Px y Pi ya lo tengo. Diferencia ordenada, diferencia de abscisas, obtengo los momentos. Los sumo por Varignón que tengo, el momento de la fuerza respecto a un punto. Se puede hacer. ¿Sí? Pero es más trigonometría que otra cosa. Bueno, esto lo tienen para que lo vean, pero de todas formas esto numéricamente lo van a resolver. No sé, no tengo ni idea quién la graba. ¿Alguien la quiere grabar? No sé si vale mucho la pena, pero... si alguien la quiere grabar me avisa. Ah, bien. Estamos. Veremos que... bueno, ¿dónde estábamos? Ecuaciones, ¿sí? Bueno, acá simplemente para terminar, ¿cómo determino la recta de acción? Acuérdense que con las dos ecuaciones de proyección teníamos que dirección, intensidad y sentido. Entonces, puedo calcular la menor distancia. Pero ¿cuántas resultantes verifican que la menor distancia? Fíjense, estoy dibujando 4, podría dibujar muchísimas más. Todas esas resultantes tienen como brazo el cociente entre el momento de la resultante dividido la intensidad de la resultante. Pero ¿cuál de todas va a ser la resultante, la recta de acción que estoy buscando?
Y tengan en cuenta que nosotros ya sabemos dirección, intensidad y sentido. Entonces, ¿a cuántas resultantes se va a reducir el universo de resultantes posibles que cumplen que su brazo respecto al centro de momentos es igual a R en este caso? La menor distancia entre ¿A 2? a 2, paralelas a esta, ¿no es cierto? Entonces, esta no va y esta no va. Quedarían estas dos. El signo del momento. Exactamente. ¿Y cuál de las dos vale? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posibles? El signo del momento, si giras con Claro, exactamente. Acuérdense que cuando ustedes hacen la sumatoria de todos los momentos de la fuerza respecto a un punto, eso me puede dar positivo, negativo o cero. Si me da cero, ¿dónde pasaría esta resultante? por el Por el centro del Por el momento. centro del movimiento. Es por A. Bien. Si me da mayor que cero, ¿cuál descartamos de las dos? De arriba. La de arriba. Y esta es la resultante. Pero si me hubiese dado menor que cero, la sumatoria de los momentos de las fuerzas, menor que cero, la resultante hubiese sido esta. Y esta es la menor distancia calculada de esa forma. Esa es una forma de obtener la recta de acción de la resultante, donde este es el brazo, y evidentemente tendrán que acotar después, indicar que esa es la distancia que han calculado, este punto que une A medido perpendicularmente a la recta, evidentemente acá es 90 grados tengo, y tendré que poner ahí el valor como para decir, bueno, la resultante del sistema de fuerzas es esta, ¿sí? Y normalmente lo hacemos en un esquema aproximadamente, no a escala del sistema de fuerzas. ¿Está bien? Y ahí quedó ubicada la recta de acción. Y se terminó el problema para el sistema de fuerzas no concurrentes. O sea que todas estas fuerzas las puedo reemplazar por esa única fuerza, tomado como referencia ese punto A que lo eligieron ustedes libremente. Entonces, puedo encontrar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes planteando que dos ecuaciones de proyección y una de momentos respecto de cualquier punto. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición que debían cumplir esas tres ecuaciones? Que los ejes no sean ni paralelos ni coincidentes. Coinciden, exactamente. Porque ya dijimos que el centro de momento podría ser cualquiera. Otra forma de encontrar la resultante de un sistema de fuerzas es no concurrente, estamos hablando, ¿no? Es planteando combinar, bueno, acá tienen otra forma, mírenlo, otra forma de determinar rápidamente la recta de acción de la resultante. Como fuerzas no concurrentes, tenemos esas tres ecuaciones que acabamos de ver. Es la forma más directa de resolver un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Por qué? Porque de las dos primeras, al ser ejes ortogonales elegidos, siempre voy a poder obtener por Pitágoras y por el arco tangente módulo, dirección y sentido. Y de esta tercera ecuación, cuya única incógnita es la menor distancia entre la recta de acción de la resultante y el centro de momento, despejo la menor distancia. Es directa la resolución analítica. Pero también puedo plantear que una de proyección y dos de momentos, o también tres ecuaciones de momento.
Si ustedes me preguntan cómo resolvemos estas ecuaciones, y bueno, se resuelven, pero a lo mejor tengan que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Analíticamente es mucho más complicado. El planteo de las ecuaciones lo van a poder hacer, ¿sí? Pero la solución no es tan simple como la que acabamos de ver. Evidentemente acá una ecuación de proyección, elegiremos un eje, el X o el Y, normalmente, y 2 centros de momento, A y B. Y aquí tendremos que elegir, ¿qué? 3 centros de momento. Bueno, acá también hay condiciones para la ecuación de proyección y las 2 de momentos o las 3 ecuaciones de momento. A ver, ¿quién me dice la condición para una de proyección y 2 de momentos? Acá tengo los 2 centros de momento elegidos, B y C. A ver. A y B, A, B y C. A y B, acá dice, ¿no es cierto? A y B es cuando tengo una ecuación de proyección y 2 de momento. Fíjense, momento de A respecto de A, momento respecto de B, y una ecuación de proyección respecto del eje X. O sea que aquí tomamos, vamos a tomar el eje X, tomamos el punto A y el punto B para las 2 ecuaciones de momento. ¿Hay alguna condición que debamos plantearle a las ecuaciones? Profe, ¿puede ser Sí. que el eje no tenga que ser perpendicular a la recta que corta los 2 puntos? Exactamente. ¿Sí? El eje de proyección elegido no debe ser normal ¿a quién? A la recta que une los 2 centros de momento elegidos. ¿Sí? Esa es la condición que deben cumplir en un sistema de fuerzas no concurrentes cuando planteamos una ecuación de proyección y 2 ecuaciones de momento. Que el eje de proyección no sea normal a la recta que une los centros de momento. Lo pueden ver detenidamente a esta condición en las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Y para 3 ecuaciones de momento, ¿cuál es la condición? Para 3 ecuaciones de momento, ya no tengo un eje de proyección. Tengo 3 puntos, A, B y C, elegidos por nosotros. ¿Sí? Ahí están los 3 puntos, A, B y C. Esta recta la vamos a borrar porque tengo un sistema de fuerzas no concurrentes, elegí 3 ecuaciones de momento. Para eso elijo 3 centros de momento. La elección es nuestra. ¿Cuál es la condición que deben cumplir los centros de momento? Que no estén alineados. No deben estar alineados. No deben estar alineados. Esa es una condición que deben cumplir. Bueno, esas condiciones, cuando vean fuerzas, aquí no concurrente, acá están las 2 ecuaciones de proyección y la de momento. Aquí están mencionadas las 2 de momento y una de proyección, y aquí están las 3 de momento. Esas condiciones que acabamos de mencionar están explicadas en este capítulo, al final del capítulo de fuerzas no concurrentes, al final del mismo,
cuando habla del equilibrio. ¿Mm? A ver, si las dos ecuaciones de proyección me hubiesen dado 0, cuando vimos dos ecuaciones de proyección y una de momento, ¿qué hubiese pasado? ¿O qué podrían haber afirmado del sistema de fuerzas no concurrentes? Planteamos una de proyección me da 0, otra de proyección me da 0. Si ambas ecuaciones de proyección me dieron 0, ¿qué puede pasar con la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes? Se puede reducir a un par de fuerzas. ¿O qué? Es nula. O estar en equilibrio. O estar en equilibrio. Y si planteo la tercera ecuación de momentos y me da 0 también, ¿qué pasa con el sistema de fuerzas no concurrentes? El sistema estaría en equilibrio. Bien, ¿por qué? Porque no puede tener momento cero el par de fuerzas. Exactamente, porque de las dos primeras podía existir un par de fuerzas o estar en equilibrio. Pero si planteo una tercera ecuación y me da 0, sabemos que el momento de un par de fuerzas respecto de cualquier punto es una constante. Por lo tanto, si me da 0, descarto la posibilidad de que se reduzca un par. Por lo tanto, el sistema de fuerzas no concurrentes está en equilibrio. Profe, ¿Bien? disculpe, Sí. no escuché qué pasaba si dos eran iguales a 0. Ah, están ahí. Si las dos ecuaciones son iguales a 0, ¿qué le puede pasar al sistema? Estar en equilibrio o reducirse un par. Entonces, con dos ecuaciones de proyección nulas, para un sistema de fuerzas no concurrentes, no sé qué está pasando con el sistema todavía. O está en equilibrio o se reduce un par. Por eso necesitamos una tercera ecuación, una tercera condición, para poder definir el sistema de fuerzas no concurrentes. Si esa tercera ecuación de momentos también es igual a 0, estoy en la condición necesaria y suficiente para decir que el sistema de fuerzas no concurrentes está en equilibrio. Con la condición que ya me le dijeron, los ejes no deben ser ni coincidentes ni paralelos. Ahí lo tiene. ¿Sí? Bueno, ese es el primer caso. El segundo caso, ¿qué puede pasar? Ahí tiene la ecuación. Caso B le llaman aquí. Tomamos momento respecto a un punto A. Me da 0. ¿Qué puede pasar con la resultante? Que la resultante pase por A. O que esté en equilibrio. Bien. Si tomo un momento la resultante respecto de otro punto B y me da 0, ¿qué puede pasar con la resultante? Ahí tienen graficado el caso B. Y aquí tienen graficado el primer caso que ya vi. Y sería lo mismo que en A, pero ahora pasaría por B. No, estaría en equilibrio. No cumpliría con la condición suficiente. No, podría pasar simultáneamente por A claro. o por B o estar en equilibrio. Exactamente. Con una ecuación de momento respecto de A igual a 0, que es igual al momento de la resultante respecto de A igual a 0, y hay dos posibilidades. O que la resultante sea 0, equilibrio, o que la resultante pase por A. ¿Bien? Si planteo una ecuación de momento respecto de B, es exactamente lo mismo. Si ambas ecuaciones de momento respecto de A y de B son simultáneamente iguales a 0, ¿qué puede pasar? Y puede haber una resultante que pase por A y por B, y siempre, porque hay siempre una recta que pase por dos puntos definidos, por lo tanto, puede ser la recta de acción de esa resultante y estaría cumpliendo las dos condiciones de ecuaciones de momento iguales a 0. O podría ser que esté en equilibrio. Pero se dan cuenta que con dos ecuaciones de momento iguales a 0, no sé si
¿hay resultante o el sistema está en equilibrio? Por lo tanto, necesito plantear ¿qué? Otra ecuación. Por ejemplo, ¿de qué? De proyección. Vamos a suponer que la ecuación de proyección que elegimos es respecto al eje X. Y me da 0. ¿Qué condición debía cumplir la ecuación de proyección? Igual a 0. La resultante para una ecuación de proyección igual a 0. Que sea perpendicular a ese eje. Bien. O estar en equilibrio, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien. Entonces, una posible resultante es esta. Si planteé 2 de momento igual a 0 y después le sumé una de proyección respecto del eje X igual a 0, esa ecuación de proyección respecto del eje X igual a 0, ¿qué alternativas de resultante estarían cumpliendo esa condición? Además de la que me dijeron, que haya una resultante perpendicular al eje. Una ecuación de proyección igual a 0 para un sistema de fuerzas no concurrentes. Que sea un par de fuerzas. Bien. Acuérdense que la proyección de un par respecto a cualquier eje es igual a 0. Entonces, la ecuación de proyección sola, igual a 0, me podría dar 3 posibilidades. O que la resultante es 0, equilibrio. La resultante es perpendicular al eje de proyección. O que el sistema se reduzca a una cupla. ¿Sí? Aisladamente. Evidentemente, con las dos ecuaciones de momento igual a 0, ya estamos descartando la posibilidad de cupla, ¿no? Entonces, con la ecuación de proyección igual a 0, ya no podía haber cupla si ya planteé las dos de momento igual a 0. Entonces podría haber una resultante como perpendicular al eje o estar en equilibrio. Entonces, ¿cuándo va a estar en equilibrio realmente? ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para el equilibrio? Y si el eje de proyección, como bien me dijeron, no es normal a la recta que une los centros de momento, el sistema va a estar en equilibrio y esa es la condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Y porque no podría haber una resultante que pase por A, por B y simultáneamente sea perpendicular al eje de proyección. No puedo tener dos resultantes distintas, la resultante es una sola. Pero se dan cuenta que si este eje de proyección caprichosamente hubiésemos dicho, a ver, bueno, lo voy a poner así al eje de proyección. Me olvido del eje X. Ahora tomé este eje. Perpendicular a esta recta. ¿Se dan cuenta que esta resultante, pasando por A, por B y normal a ese eje de proyección, estaría cumpliendo las tres ecuaciones nulas y no estaríamos en la condición necesaria y suficiente para asegurar que el sistema esté en equilibrio? Por eso se dice condición necesaria y suficiente. Porque no es necesario que sean 0, pero no es suficiente. Va a ser suficiente cuando el eje de proyección no sea normal a la recta que une los centros de momento. Porque de serlo, ¿se dan cuenta que esta resultante estaría cumpliendo las tres ecuaciones posibles? Por lo tanto, no estaría en equilibrio. Y no estaría planteando correctamente las condiciones para el equilibrio. Por eso cuando les pedimos condiciones analíticas necesarias y suficientes, y si me ponen las tres ecuaciones, dos de momento y una de proyección igual a 0, es necesario
pero no es suficiente si ustedes no aclaran qué pasa con los centros de momento y el eje de proyección. Y por último, aquí tienen las tres ecuaciones de momento. Momento respecto de A igual a 0, momento respecto de B igual a 0 y momento respecto de C igual a 0. Tomé una tercera ecuación de momento. ¿Sí? Y bueno, se dan cuenta que no hay, si tomé momento respecto de A igual a 0 y momento de B igual a 0, y después le agregué una tercera ecuación de momento respecto de otro punto igual a 0, se dan cuenta que no es posible que exista una resultante que pase simultáneamente por A, por B y por C, siempre y cuando no estén los centros de momento alineados. ¿Sí? Por eso esa es la condición necesaria y suficiente para el equilibrio, planteando tres ecuaciones de momentos nulas. Que los centros de momento no estén alineados. ¿Lo ven? Porque si el punto C hubiese estado sobre el alineado con A y con B, en definitiva, por acá, se dan cuenta que podría haber una resultante que pase por los tres puntos, por lo tanto, no estaría en equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, esas condiciones para el equilibrio son las mismas que se deben cumplir para cuando plantean las ecuaciones para encontrar la resultante. La única diferencia, ¿cuál es? Que si quiero encontrar la resultante, alguna de esas tres ecuaciones tiene que ser distinto a 0. Si el sistema de fuerza está en equilibrio, las tres ecuaciones son simultáneamente iguales a 0. Con que una de las ecuaciones sea distinto a 0 y ya tengo una resultante. Para un sistema de fuerzas no concurrentes. Bueno, ¿estamos? Bueno, este simplemente es un resumen que está puesto aquí, nada más, pero todo lo tienen más detalladamente en los capítulos, ¿no es cierto? El capítulo 3 para fuerzas no concurrentes, el capítulo 2 para fuerzas concurrentes y el capítulo 4 para fuerzas paralelas. Fuerzas paralelas habíamos visto las ecuaciones ya, me parece, sí. Bueno, yo quiero que hagamos ya que vimos recién para fuerzas no concurrentes. ¿Están viendo esa tablita? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profesor. Bueno, acá tienen ecuaciones, quiero que la interpretemos. La alternativa A son tres ecuaciones de momentos aquí, como verán, que me dan valores. En este caso, evidentemente, sumatorio del momento de toda la fuerza respecto de A, me va a dar, bueno, acá tiene un valor 10, expresado en Newton por metro, por ejemplo. Si yo elijo tres ecuaciones de momentos para reducir un sistema de fuerzas no concurrentes, y las tres me dan el mismo valor, como verán, 10, 10 y 10. ¿Pueden decir algo de a qué se reduce el sistema? Una cupla. Bien, Y una cupla. ¿Y qué me pueden decir de esa cupla? Que el momento de la cupla va a ser siempre constante igual a 10, sin importar el centro de momentos. Bien. Y además va a ser horaria. El valor de 10 es el valor de 10, además de darme el momento de la cupla, me da ¿qué? El sentido del giro. El sentido. Porque podría haber sido que me dé menos 10 y menos 10. Claro. Está bien. La respuesta hubiese sido igual o parecida, no igual.
una cupla es correcto, pero además, ¿qué me tienen que decir? Se reduce una cupla cuyo momento vale 10 toneladas por metro y su sentido de giro es, si me da 10 positivo, como horario. Si me hubiese dado 10 negativo, antihorario. Y ahí quedó definido todo. ¿Por qué? Porque sabemos que es una cupla, sabemos que una cupla se define por su momento, pero además con su sentido de giro. Bien. ¿Qué pasa si elijo 3 ecuaciones, pero 2 de proyección y una de momento? ¿Qué pasa con esa resultante? Del caso B. La Tengo una fuerza ecuación. pasa por el punto A, ¿o no? Bien. Existe una resultante. Un punto de su recta de acción es el punto A, que es el centro de momento que elegí. Y no puedo decir más nada. Puedo descartar que es una cupla. Totalmente puedo descartar que una cupla. Hay una fuerza ahora ya, no una cupla. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, el primer por qué es porque, ¿qué me dieron las 2 ecuaciones de proyección? El Distinta en módulo, cero. Si me da un valor, el eje, la ecuación de proyección, olvídense que es una cupla. Descarto la posibilidad de cupla. ¿Sí? La proyección de una cupla respecto a cualquier eje es nula. Entonces, en el caso B, ¿qué podemos decir? Hay una resultante que pasa por A. Y nada más. Fíjense todos los datos que tengo ahí. Va a estar ubicada en el cuarto cuadrante. Exactamente. Podría calcular el argumento de esa fuerza, que es en el cuarto cuadrante, y podría calcular la intensidad de la fuerza. Porque, ¿qué es el 7? ¿Qué es 7? Newton en este caso. En el eje X. Es Rx. ¿Qué es menos 5? Es Ri. Y bueno, y con Rx y Ri determinamos qué. Módulo y argumento. Sacamos el Totalmente. sentido. Exactamente, ustedes saben que la fuerza es del cuarto cuadrante, como bien me dijeron, o sea que ese argumento les tiene que dar entre 270 y 360 grados. El caso C, ¿qué me pueden decir del caso C? Hay 2 momentos que son iguales y un tercero que es igual en valor absoluto, digamos, que los otros. La resultante pasa por dos momentos. No, no puede pasar por 2 momentos. La resultante... ¿Puede ser que B y C están alineados? 2 puntos siempre están alineados. Que la resultante sea paralela a la recta que une B con C es otra cosa que a lo mejor es lo que me quisiste decir. Sí, eso dice. Claro, eso. Ah, bien. Ahora sí, me parecía, porque no digan que están alineados 2 puntos. Nunca lo digan, 2 puntos siempre están alineados. ¿Está bien? Sí, bien. La recta de acción de la resultante que existe, podría decir que es paralela a la recta que une B con C. ¿Están de acuerdo? Sí, correcto. Y nada más, porque el punto A es otro centro de momento que seguramente va a estar de qué lado respecto de la resultante. Izquierda. Claro, imagínense que la resultante fuese así. Y acá tengo que tener el punto A, el punto B y el punto C. Y esta recta que los une, ¿cómo tiene que ser? Paralela. Paralela. Y producir un momento horario, como me dice este más 5 y este más 5. Y el punto
A, ¿dónde va a estar? Por ahí. Pero con una particularidad. Esta distancia y esta distancia, ¿cómo son? Son opuestas. No, son iguales las Son distancias. igual. Ah, pero Igual. son igual. Lo que es opuesto es el momento de la fuerza. Claro, claro. ¿Está bien? Este menos 5, 5 y 5, ¿qué son? Son los momentos de la resultante respecto de A, respecto de B y respecto de C. Acuérdense de Varignón. Entonces, este podría ser un esquema donde esto es B, esto es C, y esto es A, y esto es R. Con que ustedes podrían graficar el caso C, como para que decir que el sistema se reduce a una resultante, recta de acción paralela a la recta que une B con C, y bueno, e indicar las posiciones de A, B y C relativas, digamos, respecto a la resultante en función de esos valores. Es como para que rápidamente, cuando les planteamos las ecuaciones, que por ahí no le ponemos números, le decimos mayor que 0, menor que 0, igual a 0, sepan que existe una resultante y qué parámetros pueden dar. Eso es lo que tienen que saber. Sin hacer ningún número, ¿no? No estamos haciendo ningún número, es conceptual esto, básicamente. Pero fue una consulta. Sí. En el caso C, por ejemplo, siempre se va a tener en la misma magnitud, digamos, tanto en el punto B con el C, no puede No. ser, por ejemplo, toneladas y el otro, no sé, 8. No, es que esos son valores numéricos hacia el azar puestos. La idea de esto es que ustedes me sepan decir qué pasa para esos valores numéricos, pero puede dar cualquier cosa. No tengo aquel sistema de fuerzas. Tengo un sistema de fuerzas cualquiera que me da como resultado estos valores numéricos. Quiero que interpreten ustedes, en función de esos valores numéricos, qué pasa con la resultante. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Pero sí puede dar cualquier cosa. Yo acá le puedo cambiar todos los valores. Bueno, evidentemente acá están cambiados y combinadas las ecuaciones, como verán. Sí, sí. Es a modo de ejercicio, nada más esto. El caso de, a ver qué me dicen. Puede ser que esté en equilibrio. Está bien que me digan que está en equilibrio, pero me tendrían que decir algo más. Claro, Claro, o puede siempre y ser cuando respete que la la condición. recta que forman A y B sea normal al eje Y. La recta que une los centros de momentos A y B no debe ser normal al eje Y para decir que está en equilibrio. ¿Están de acuerdo? Claro. Bien, entonces, si en el caso de ustedes me dicen que está en equilibrio, yo diría, depende. Depende de quién, de lo que acabamos de decir. Que los puntos A y B no deben formar una recta perpendicular al eje Y en ese caso. Porque de serlo, o de ser normal el eje Y a la recta AB, podría haber una resultante que pase por A, que pase por B, por lo tanto normal al eje Y, que cumpla las tres ecuaciones iguales a 0 del caso D. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si me dicen equilibrio, me tienen que agregar que la recta que une A con B no debe ser normal al eje Y. Porque si no dicen nada, podría ser que esté en equilibrio o que exista una resultante que pase por A, por B y sea normal al eje Y. En el caso de que AB sea normal a dicho eje. Está claro esa condición, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y el caso E? Puede ser una resultante que sea normal al eje X y que a su vez la recta de acción sea paralela a la recta que une A y C y el sentido del giro es horario respecto a esos puntos. A ver, pasémoslo en limpio. La recta normal al eje X. Bien, la resultante, perdón. Y después que pase por dónde respecto de A y de C, que son los centros de momento. Que la recta de acción de la resultante sea paralela a la recta que une A con C. Puede ser. Podría ser. Profe, O sea que el eje X es perpendicular a la recta que une A con C, me estás planteando. Profe, una pregunta. A ¿También verlo. se podría tratar de un par de fuerzas? Bueno, a ver, vamos por... Sí, se podría... Me han dado dos respuestas distintas. Una, un par de fuerzas. Pero, profe, si se tratase de un par de fuerzas, ahí no debería ser 10 también el momento respecto a B. No, a C estamos hablando. A y C son los dos iguales, los dos momentos estos, ¿eh? O sea Pero que si fuese una cupla. Y bueno, una cupla. ¿Cuál es la proyección de una cupla respecto a cualquier eje? 0. Y sumatoria de Fx que me dio 0. El momento de una cupla respecto de cualquier punto, el A y el C, ¿no me dio lo mismo una constante, que es la propiedad de la cupla? Entonces podría ser una cupla, ¿o no? Pero para B no tiene valor, o no No, importa. es que no planteé para B. Fíjate que está No todo existe B, tachado, sería. no existe. Acuérdense que ¿cuántas ecuaciones tengo que plantear para reducir o para el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes? 3 ecuaciones. 3, ni más ni menos. Digamos, más puedo plantear, pero ¿cuántas más? 5, 10, 15, no me hacen falta. Con 3 resuelvo el sistema. Con menos no. ¿Por qué? Es indeterminado. No lo puedo resolver con menos. ¿Se dan cuenta que necesito 3? Y acá tienen 3. Olvídense de todas las otras rayas. No es que sea 0 en B. Acá me está diciendo que sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de momento respecto de A igual a 10 y sumatoria de momento en C respecto de momento en C igual a 10. ¿Se entiende el esquema del problema? Ah, sí, gracias. No, de nada. No tomé momento en B ni proyecté respecto de I. Elegí 3 ecuaciones, pero una de proyección y 2 de momento. Es una cupla, el caso E, cuyo momento vale 10 tonelómetros con sentido horario. Totalmente resuelto. Me habían planteado otra posibilidad de que haya una resultante perpendicular al eje X y que sea paralela a A y C. ¿Y eso está bien? Verificaría. ¿Cómo, ingeniero? Me dijeron lo siguiente. Eje X, proyecté me da 0. Significa que la resultante podría existir y ser normal al eje. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Ustedes saben que con una ecuación de proyección en un sistema de fuerzas no concurrentes hay 3 posibilidades. Claro. Normal al eje, equilibrio o cupla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después le agregamos 2 ecuaciones de momento y me dijeron que los centros de momento... Ahí lo verificaría porque sería perpendicular a la recta de acción. Exactamente. Claro, o Digamos. son paralelos o están en la propia resultante. No, Sí, disculpe, no, porque sería 0. Si esos dos centros de momento... Bueno, lo que me planteó creo que su compañera recién, inicialmente, es que se reducía una resultante
perpendicular al eje X y que su recta de acción es paralela a la recta que une A con C. Y no está mal la respuesta. ¿Estaría verificando esa resultante las condiciones del caso E? Sí. Sí. Pero si le ponemos, pero si le ponemos las condiciones que dijimos, ¿qué habíamos dicho para cuando planteé una ecuación de proyección y dos de momento? De que la recta que une los centros de momento no debía ser normal al eje de proyección. Y ahí se estaría dando esa condición. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Digamos, si yo no le hubiese puesto ninguna condición al eje de proyección Ajá. y a la posición de A y de C, ese caso tendría dos respuestas posibles. La que, Claro. la que me dijo su compañera recién, que está graficada, o el sistema se reduce a un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Claro. ¿Se dan cuenta que si yo no le pongo condiciones a los ejes, no sé a qué no tengo la respuesta? ¿Por qué? Y porque no sé si hay una resultante o hay un par de fuerzas. ¿Se dan cuenta que hay que ponerle siempre las condiciones a las ecuaciones? Si es de proyección, al eje de proyección. Si es de momento, la posición del centro de momento. Entonces, lo que me dijo su compañera inicialmente, que había una resultante, está bien también. Pero hay que agregarle que los centros de momento están sobre una recta, deben estar ubicados sobre una recta perpendicular al eje. Para esa condición, sí existiría una resultante. Pero también podría existir, ¿qué? Una cupla. Y eso no me lo dijo. Pero yo creo que en este caso nomás existe una resultante y una cupla. Y sí, estamos hablando del caso E. Pero en el único caso, profe. ¿Vos te referías a los otros casos? Claro. Bueno, sí, los otros casos ya los analizamos. Bueno, acá en los otros casos ya los analizamos. No se dio esta discusión que estamos teniendo aquí ahora. Pero se dan cuenta que si yo acá no le pongo ninguna condición, tengo dos respuestas, ¿o no? Claro. Y bueno, conviene ponerle la condición para decir, bueno, el sistema se reduce a tal cosa u otra cosa. Porque si no, con tres ecuaciones, ¿estarían las condiciones necesarias y suficientes? No, porque no sé todavía qué pasa con la resultante, o si está en equilibrio, o si es una fuerza, o si es un par. ¿Se dan cuenta? Por eso es condición necesaria y suficiente que tengo que tener en cuenta. Si yo aquí le pongo la condición que dijimos, nos olvidamos que existe una resultante. Y esto es una cupla. Si le pongo la condición que le dijo su compañera, que justamente era lo que nosotros decíamos que no debía cumplir, puedo tener esta resultante. En realidad la resultante tendría que ser así, para ser coherente con los dos valores de 10. ¿Están de acuerdo? Claro, el sentido de giro. Claro. Pero también podría tener esto, ¿o no? Pregunto.
Sí. Perdón. Claro, sería una cupla. ¿Se dan cuenta que si yo no digo nada, y puede haber una resultante o puede haber una cupla? Y estoy con 3 ecuaciones, ¿estaría en una condición suficiente para reducir un sistema de fuerzas? No, porque no sé a qué se reduce. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces pónganle siempre la condición que dijimos para o el equilibrio o la resultante, digamos. Porque si no cumple esa condición, lo estamos viendo en el caso E, tengo 2 respuestas. ¿Mm? Profe, Sí, posible. Por supuesto que si ustedes le ponen esta condición, me pueden decir, y podría ser una resultante y podría ser una cupla. Pero justamente las condiciones están puestas para que uno pueda definir a qué se reduce el sistema. Para eso nosotros tenemos que garantizarnos que hay equilibrio. Imagínense cuando resolvamos una estructura y verifiquemos las condiciones de equilibrio y no le ponemos las condiciones esas analíticas necesarias y suficientes. ¿Se dan cuenta que podría haber una fuerza o podría haber equilibrio? Imagínense que si tengo que verificar una estructura, ¿se me puede caer o no? Sería la respuesta. Sí, dígame, no sé qué querían preguntar. yo tengo una duda. ¿Puede ser que esta condición también se cumpla en las fuerzas concurrentes, pero no así en el sistema de fuerzas paralelas? No, ahora fuerzas concurrentes tenemos acá, por ejemplo. Para fuerzas concurrentes necesitamos 2 condiciones. ¿Están de acuerdo? No necesito 3 cuando el sistema de fuerzas es concurrente. Claro, me refería a la condición de que la recta que une los centros de momentos no sea perpendicular al eje. Pero eso es no concurrentes. Vamos ahora a fuerzas concurrentes. No mezclemos los sistemas de fuerzas, digamos. Las condiciones son distintas, la cantidad de ecuaciones son distintas también. Necesarias y suficientes estamos hablando, ¿no? Para un sistema de fuerzas concurrentes no me hace falta plantear 3 ecuaciones. Profe, Digamos, puedo plantear todas las ecuaciones que querramos, pero no son necesarias. ¿Para qué? Si con 2 lo puedo resolver. Sí. en el ejercicio 31, que habla sobre un poste de la línea eléctrica, Sí. bueno, que pesa 200 kilogramos, etcétera, y hay varios cables, y ahí A ver, marca el... espera que lo estoy buscando. Yo creo que lo tenía por aquí. Es de la página 21. Sí, es de la guía de ejercicio estás hablando, ¿no es cierto? Sí. A ver. Sí, por acá lo abrimos, acá está. ¿Qué ejercicio es? El 31. Es un sistema de fuerzas no concurrentes. Sí. Ahí está, sí. Ahí Tenemos. marca que es un poste de la línea Sí. eléctrica, bueno, tiene el peso, y menciona... El peso no está dibujado aquí, pero no se lo olviden, estaría sobre el eje del poste, ¿no? Claro, esa es la pregunta, digamos. Cuando Exactamente. se hace... A este sistema, no se olviden de agregarle en cualquier lugar, porque... Son 200 kilogramos negativos que se hace sobre la línea del poste porque está empotrado. Negativo no me gustó. Son 200 kilogramos con sentido hacia abajo, digamos. Ok. Hacia el centro de la Tierra sería, porque es el peso. Vertical hacia abajo, llamémosle. ¿Sí? Sí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5.
Claro, tengo 5 fuerzas ahí. Como verán, el sistema de fuerzas es no concurrente, porque sus rectas de acción no concurren a un mismo punto. ¿Mm? Ahí sí tengo que plantear 3 ecuaciones para resolverlo. Sí. Claro. Y se restaría sobre la línea del momento en X. Cuando proyectan en X, ¿se restaría qué? ¿Las proyecciones, decís vos? No, el poste. Porque en Y no. ¿En Y no qué? En Y no se restaría. ¿Pero qué ecuación hay que plantear ahí? 2 de proyección y una de momento, por ejemplo. Claro. Y bueno, es un sistema de fuerzas. ¿Qué problema hay? ¿Qué se restaría? ¿A qué te referís con En la sumatoria de fuerzas se de restaría... proyección respecto del eje X? Sí, la proyección de esta fuerza de 300 kilos se anula con la proyección de esta fuerza de 300 kilos, porque son opuestas. ¿A eso te referís? No sé. Sí. La proyección de los 100 kilos y contra la proyección de 150 kilos, y bueno, hay que ver qué pasa. Si se anulan la sumatoria de la proyección en X, me da 0, ¿qué significaría? Que la resultante sería vertical. Esa sería una conclusión que podría sacar, si es que te da 0 la sumatoria de las proyecciones de todas las fuerzas. ¿Está bien? O que se reduce una cupla, o que está en equilibrio. Sí. Bueno, pero después tenés que plantear otra ecuación respecto del eje Y, que evidentemente en este caso que te va a dar negativo, porque fíjate cómo se proyectan todas las fuerzas respecto al eje Y. Y todas con sentido hacia abajo, o sea que esa ecuación de proyección que te va a dar negativo, te da un valor. Claro. Pero ahí no se considera el peso del poste. ¿Cómo que no? Si es una fuerza más. Pero en sentido en Y. Y si estoy proyectando respecto de Y. En Y se proyecta toda la fuerza, y en X, ¿qué proyección va a tener el peso del poste? Opuesto. No, 0. 0. Claro, entonces al revés. Olvídense del poste. Diga, estamos analizando el sistema de fuerzas que está aplicado en el poste. Está bien, pero podría haber estado aplicado en cualquier otro lado. Estoy analizando el sistema de fuerza aquí. Quiero saber la resultante del sistema de fuerza. Nada más. Y bueno, tengo esta fuerza, tengo 5 fuerzas. ¿Cuál es la duda? ¿Tengo que plantear las ecuaciones? No sé qué estaba interpretando. Profe, sí. Creo que la duda que él tiene es para la ecuación de momento y el rol, ¿dónde va? Si vamos a ponerle el peso en la ecuación de momento, por el centro de momento. Supongo yo. Todas las ecuaciones que planteamos es del sistema de fuerza. Tengo que poner todas las fuerzas, cualquiera sea la ecuación que tenga. ¿Cómo no voy a poner la de que si el centro de momento lo elijo sobre el poste, está bien, el momento del peso del poste va a ser 0. Sí, exacto. Eso que pienso que él quería poner. Claro. Pero no saquen la fuerza del poste, porque esa fuerza, el peso del poste, va a tener un término en la ecuación de proyección respecto del eje Y, y no va a tener término respecto del eje X. Y si eligen como centro de momento la base del poste, no va a tener momento. Nada más, pero no va a tener momento porque falta la distancia, o sea, falta el dato que te diga cuánto mide el poste, ¿verdad? No, porque el centro de momento está sobre la recta de acción del peso del poste. Si yo elijo como centro de momento ese punto, y toda la fuerza, el peso del poste no me produce momento. ¿Por qué? Y porque es 200 kilos, ¿por qué distancia?
Si el, Ninguna. si el centro de momento está sobre la recta de acción de la fuerza, evidentemente no hay momento de esa fuerza. Pero si alguien elige tomar centro de momento por ahí, que es válido, esta fuerza produce momento, esta también, esta también, esta también, esta también, y me va a dar, la ecuación de un momento es distinta. ¿Está bien? No me importa dónde elige el centro de momento. Ustedes probablemente lo elijan donde más les convenga, donde sea más simple la ecuación, donde tenga menos términos. Más que nada para que no trabajen tanto. Pero la resultante es una sola, la resultante les da por ahí. Y no me importa si el centro de momento lo tomo ahí, lo tomé en el poste o donde sea. ¿Está claro? Sí. No produce momento, nada más, si elijo el centro de momento en el poste. Que es el punto más conveniente. No sé si el más conveniente. En realidad el punto más conveniente aquí, si yo tuviese que elegir, es ese. Y dígame por qué. Bueno, ahí está. Ahí me lo dijeron. Porque se anulan tres fuerzas a la vez. No produce un momento. Exactamente. Entonces, si yo quiero saber la resultante, acá lo voy a tomar el centro de momento. De las 5 fuerzas, 3 no me producen momento. Pero el enunciado dice respecto de la base, o sea, tendría que ser en la base. El momento, está bien, acá me está dando, cuando me piden la resultante del sistema, yo el centro de momento lo puedo elegir libremente. Y bueno, lo elijo ahí, imagínense que la resultante me da por acá, tendré que finalmente acotar. Acá está una paralela que pase por el centro de momento a la recta de acción de la fuerza. Tendré que acotar que la distancia. Con esto estoy respondiendo a la resultante del sistema. ¿Por qué? Porque la estoy ubicando, magnitud, dirección y sentido, y acá tendré que poner la menor distancia. Otra cosa es el punto B, que me dice el momento de la misma respecto de la base. Claro, si yo tomo el momento respecto a este punto, no me sirve para responder el punto B. Pero si tomé momento respecto de la base de este punto, me sirve para responder el punto A y el punto B. Porque la ecuación de momento ya me va a dar el punto B, y para ubicar la resultante, la menor distancia va a ser otra, y va a estar así, medida normalmente, ¿no? Igual que esta. Va a ser una medida paralela. Digamos, las direcciones de la medición pero se dan cuenta que las distancias son distintas. Pero la resultante es una sola. Que yo la referencia respecto de este punto o la referencia respecto de este punto me tiene que dar la misma recta. Pero acá háganlo, de paso practican con las ecuaciones de momento. Pero bueno, si toman el momento respecto de la base, directamente ya les da esa distancia. Digamos, con esta distancia ya ubican la resultante y automáticamente en la ecuación de momento, que seguramente les va a dar un valor, están respondiendo el punto B. ¿Se entiende? Bueno, no me dicen nada. Sí, profesor. Bueno, háganlo como les parezca más conveniente, ¿sí? Es una elección que tienen que hacer ustedes ante un problema, llamémosle así. Vamos a seguir con los sistemas de fuerza ese que estamos viendo, ¿sí? A ver si
concurrentes. Dos ecuaciones nomás, como verán. ¿Qué pasa con el caso A? Está en equilibrio. ¿Siempre va a estar en equilibrio? Pregunto. No, si se establece la condición. ¿Cuál sería la condición para estar en equilibrio en el caso A? Que la fuerza y momento A en A esté en equilibrio. No. Sería que si el eje de proyección no es normal a la recta que une el centro de aplicación de la fuerza y el centro de momentos. Exactamente. El eje Y no debe ser normal a la recta que une el punto A, centro de momento, con el punto O, punto de concurrencia del sistema de fuerzas. Con esa condición, el sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio para el caso A, que es la condición que le habíamos puesto a un sistema de fuerzas concurrentes cuando planteo una ecuación de proyección y una de momentos, que si son simultáneamente iguales a cero, estoy en la condición analítica necesaria y suficiente para el equilibrio. Bien. Si no le pongo esa condición, podría estar en equilibrio o no. El caso B. Hay resultante. Hay una resultante. El resultante. Cuya intensidad El cuarto cuadrante. Cuya intensidad la podría calcular porque conozco las proyecciones de la resultante. Su argumento está en el cuarto cuadrante y lo podría calcular utilizando el arco tangente de raíz sobre Rx. O sea que queda totalmente definida la resultante en el caso B. O sea que el sistema ahí se reduce a una resultante que pueden calcular perfectamente. El caso C, dos de momentos que me dan iguales, el mismo valor. Los centros de momento A y B son paralelos a la fuerza resultante. Es una posible respuesta. Vos me estás diciendo que existe una resultante que pasando por el punto de concurrencia del sistema es paralela a los centros a la recta que une los centros de momentos A y B. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí. Bien. O sea que de ese caso C tengo la recta de acción, tendría la recta de acción de la resultante. Porque tengo el punto de concurrencia del sistema y tengo los puntos A y B, o sea que perfectamente conocería la recta de acción de esa resultante. También sabría de qué lado está le podría poner sentido también, ¿no? Porque el menos 5 que me está diciendo, que el momento que produce respecto de A y B es antihorario. Bien. O sea que podrían hacer un esquemita entre A, B, el punto de concurrencia y esa resultante posible. Bien. Como para que nos quede claro que ustedes saben qué pasa con esa resultante en el caso C. En el caso D, ¿qué estaría pasando ahí? Una ecuación de proyección que me da un valor y una de momento que me da 0. Sería que la resultante pasa por el punto B. Bien. O el sistema está en equilibrio.
No, no puede estar en equilibrio. Claro, no, sí. Sumatoria de proyección en I me dio, me dio un valor. Acuérdense que equilibrio son ambas iguales a 0. Pregunto. Es correcta la respuesta. Hay una resultante que pasa por B. O sea que B es un punto de la recta de acción de la resultante. ¿La resultante es vertical? Pregunto. ¿Y módulo igual a 5 y sentido hacia abajo? ¿En cuál, profe? En la D. En la D. Puede ser, pero habría que ver la sumatoria en fx. Bien, exactamente. Podría ser, pero en ese caso no lo sé, porque no planteé la sumatoria de fx. Planteé sumatoria de fi, sumatoria de momento. Entonces lo único que sé es que pasa por B y su proyección en I es menos 5. ¿Qué más podría decir? El argumento, ¿en qué cuadrantes podría estar de esa resultante? El cuarto o el tercero. Tercero o cuarto cuadrante. ¿Se imaginan que del tercer a cuarto cuadrante tengo infinitas posibilidades de resultante ahí, ¿no? Pero bueno, habrá una que pasa por B. Pero no, digamos, más de eso no puedo decir, que pasa por B y el argumento será del tercer o cuarto cuadrante. ¿Por qué? Por la proyección en I que me dio negativo. ¿Y el punto E? Está en equilibrio siempre y cuando A y B no están alineados con el punto de concurrencia de la fuerza. Perfecto. Bien. Para terminar, fuerzas paralelas. Bueno, acá está acotada la condición, ¿no? Le puse dirección vertical. Sistema de fuerzas paralelas, dirección vertical. ¿Sí? Parecido a este caso que les voy a mostrar aquí, que ya vimos. Sería este caso. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Caso particular, dirección vertical. Podría tener cualquier dirección. Bueno, como acá en este problema estábamos viendo X e Y, acá le estoy diciendo, tengo un sistema de fuerzas paralelas de dirección vertical. Y tengo, al igual que el sistema de fuerzas concurrentes, es necesario y suficiente plantear dos ecuaciones. ¿Estamos hasta ahí? Para el caso A tengo una de proyección respecto del eje Y y una de momentos respecto de un centro de momentos A. Ambas iguales a 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con equilibrio? Está en equilibrio. Está en equilibrio. No hay que ponerle ninguna condición ahí porque el eje Y es paralelo al sistema de fuerza. Entonces, sumatoria de Φ igual a 0, ya sabemos que esto me daba dos posibilidades, o equilibrio o cupla. Pero si la sumatoria de momentos respecto de un punto cualquiera me da 0, descarto la posibilidad de cupla, por lo tanto, el sistema de fuerzas paralelas está en equilibrio. Perfecto. Vamos al B. Planteé dos de proyección. Bueno, dos de proyección. Fíjense, si el sistema de fuerza es de dirección vertical, evidentemente la ecuación de proyección respecto de un eje normal a la dirección de la fuerza, ¿qué me va a dar? 0. 0. No me da nada, o sea, elegir un eje de proyección perpendicular al sistema de fuerzas no tiene mucho, no me aporta ninguna información porque todas las fuerzas
proyectadas me da igual a 0, igual a la proyección de la resultante, que es 0, o sea, 0 igual a 0 me da. Buenísima la ecuación que planteamos para poder resolver el sistema. O sea, en realidad está puesta, pero no me sirve esa ecuación. Y además tengo sumatoria de Fi igual a menos 5. ¿Puedo resolver un sistema de fuerzas paralelas con dos ecuaciones de proyección? Resolver me refiero a la reducción, definir si hay una resultante o definir si está en equilibrio. ¿Puedo plantear? No se puede. Faltaría el No se punto puede. donde se aplica el resultante. Claro, o sea, pero se dan cuenta que no puedo, no estoy en la condición suficiente para reducir el sistema de fuerza. ¿Es correcto? Hay una resultante. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sé qué de esa resultante. ¿Qué me está faltando saber de esa resultante si planteo dos ecuaciones de proyección? Algún punto de la recta de acción. Exactamente. No queda definida la resultante de un sistema de fuerzas paralelas con dos ecuaciones de proyección. Lo único que me dan las ecuaciones de proyección, que en realidad con una es suficiente, que me permite determinar una ecuación de proyección para un sistema de fuerzas paralelas. Siempre y cuando el eje no sea perpendicular al sistema de fuerzas, que sería en este caso el eje Y. ¿Qué me permite? Ese menos 5, ¿qué me está dando? La intensidad. Bien, la intensidad es 5. ¿Qué más me está dando? Sentido y dirección. Sentido hacia abajo. Y la dirección es vertical. Bien, igual que el sistema de fuerza. Pero no sé su recta de acción. ¿Y por qué no lo puedo saber con dos ecuaciones de proyección? Fíjense el caso C. ¿Qué pasa con el caso C? Sí. La resultante es paralela a la recta de los momentos. Hay una resultante paralela a la recta que une los centros de momentos A y B de un lado o del otro, ¿no es cierto? Estará ubicada, bueno, sí, de un lado o del otro, no sabemos de qué lado, porque no sabemos el sentido. Es paralela, es correcto, podría ser correcto. Profe, Pero Eso no es suficiente tu respuesta, porque también podría reducirse una cupla. Si vos me decís que la resultante es paralela a la recta que une A con B, implícitamente estás admitiendo que los centros de momento están sobre una recta paralela a las rectas de acción del sistema de fuerzas. Y habíamos visto que esa condición no se debía cumplir. ¿La condición cuál era? Que la recta que une los centros de momento no sea paralela a la recta de acción del sistema de fuerza. Porque de serlo, la respuesta que me has dado es correcta, pero te faltó algo más. XA sería igual a XB, sería indeterminado. Indeterminado. No, hay dos, sí, está bien. Hay dos posibles soluciones para el caso C, con la condición de que la recta AB sea paralela a la recta de acción de las fuerzas del sistema. O que la resultante sea paralela a la recta que une A con B, es correcto. O que el sistema se reduzca a una cupla, que no me lo dijiste. Entonces, como bien dijiste recién, es indeterminado la solución.
Pero si le pongo la condición que ya vimos, necesaria y suficiente, ¿a qué se reduce el sistema de fuerzas paralelas en el caso C? A una cupla. A una cupla cuyo momento vale 5 newton por metro y su sentido de giro es horario. Totalmente definido el caso C, pero con la condición. Si no le ponemos la condición no sabemos qué pasa. Caso D, y después te respondo ahí a una pregunta que me han hecho ahí en el chat. El caso D, ¿qué estaría pasando? Tengo proyección en I me dio un valor y momento en B me dio 0. El resultante pasa por la recta del momento, por el momento. La resultante pasa por el centro del momento. Evidentemente esa resultante va a ser vertical. Y además con sentido hacia arriba, ¿o no? Sí, por el signo positivo. Por el más 10 que me dio. Bueno, ustedes cuando les piden determinar la resultante, tienen que tratar de dar todos los parámetros posibles. Entonces, un punto de su recta de acción es B. Perfecto, porque la sumatoria... Primero, hay una resultante. Vamos de lo general a lo particular. Existe una resultante. Bien. Pasa por el punto B. Además, tiene un módulo igual a 10 newton y sentido hacia arriba, ¿o no? Sí, profe. Bien. ¿Y el caso E? O está en equilibrio o la resultante pasa por los centros de momento A y B. O está en equilibrio o la resultante pasa por los centros de momento A y B. Y si tuviesen que dar una respuesta, lo que pasa es que... Poniendo la condición de que la resultante no puede pasar por los puntos A y B, como si está en equilibrio. Bueno, si está en equilibrio, ¿qué condición tengo que agregarle a esa respuesta? Porque que si A y no, B son están alineados. No, 2 puntos siempre están alineados. Con respecto al punto de aplicación de la resultante. No. Casi. Que A y B no forman... ¿Cuál es la condición que tengo que poner en un sistema de fuerzas paralelas cuando planteo dos ecuaciones de momento? Básicamente los centros de momento, que es lo que uno elige cuando plantea las ecuaciones. Que la línea que une los centros de momentos no sea paralela a la recta de acción del sistema. Exactamente. Con esa condición, ¿qué pasa con el sistema de fuerzas paralelas del caso E? Es nulo. Con esa condición está en equilibrio. Está en equilibrio, exactamente. Porque si A y B hubiesen estado sobre una recta paralela a las rectas de acción del sistema, y no sé qué pasa con el sistema de fuerzas, porque podría estar en equilibrio o podría haber una resultante que pasa por A y por B. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces acostúmbrense a definir, enunciar la condición, que siempre se las preguntamos en los exámenes. Porque sin esa condición se hace indeterminada la solución.
En el capítulo de fuerzas paralelas, yo les diría que todo lo que es gráfico no... bueno, acá tienen un pequeño método, digamos, para un sistema de fuerzas paralelas, sean 2, 3, 10, lo que sea, con las ecuaciones es suficiente. O sea, acá tienen algunos métodos gráficos que no me interesa que lo aprendan. Aquí tienen el polígono funicular, que ya hicimos el comentario al respecto, que se puede, perdón, el polígono funicular, bien digo. No me interesa que lo estudien, ¿sí? Es un método gráfico, ya dijimos para qué servía. Y bueno, simplemente a partir de aquí, determinación analítica de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. O qué pasa cuando hay equilibrio. O sea, el equilibrio son iguales a 0. Y si no, es todo lo que acabamos de ver. Las dos ecuaciones, las condiciones para el equilibrio, cuando hay cupla, hasta centro de fuerzas paralelas, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso es todo lo que... Es muy poco lo de fuerzas paralelas. Y le voy a dejar como para que lo vean y me respondan la próxima clase, estas dos hojitas de sistema de fuerzas paralelas. Analíticamente quiero que discutamos la próxima clase estas dos hojitas. ¿Sí? Se las voy a dejar como tarea para el jueves que viene sería. ¿Al archivo ese lo va a subir al grupo, profe, o está en la V? Lo puedo poner ahora en el grupo. Esto es analíticamente. Quiero que con las ecuaciones que ya saben que tenemos que plantear para un sistema de fuerzas paralelas, resolvamos la descomposición o el equilibrio de descomposición de una fuerza o resultante de dos fuerzas paralelas de igual o distinto sentido. Quiero que lo analicen, lo trabajen y ya discutamos la respuesta en la clase que viene. Y hay un temita que está, que yo no quiero que lo lean, no vale la pena profundizar porque es bastante simple. Hay casos de descomposición. La descomposición es el problema inverso a la resultante, ¿no es cierto? Encontrar la resultante. Hay descomposición de una fuerza en dos direcciones concurrentes con su punto de aplicación. Hay distintos casos resueltos gráficamente en el capítulo de fuerzas concurrentes, es el punto 2.2 hasta el punto 2.3 inclusive. Y eso está complementado con, esto sí lo tiene el aula virtual, y esto está complementado con este archivo que se llama Sistema de Fuerzas Concurrentes, que habla de descomposición y equilibrio de una fuerza para un sistema de fuerzas concurrentes, tratado más analíticamente. Es un pequeño resumen que lo tienen también en el aula virtual. Y con eso terminaríamos todo lo que es sistema de fuerzas en el plano. El resumen que estaba en las grillas, profe, de las fuerzas, ¿está en la V? No, eso se los voy a pegar ahora en el grupo. Ah, buenísimo. Les voy a pegar eso que tenía valores numéricos, ¿te referís? De los tres sistemas. Claro, claro. Bien, se los voy a pegar ahora en el grupo y también lo voy a poner en el aula virtual. Y les voy a pegar lo de las dos fuercitas paralelas, ya sea para descomponer una fuerza en dos, o dada dos fuerzas paralelas, encontrar la resultante analíticamente usando las ecuaciones que ya hemos visto. ¿Sí? Se los va a estar en los dos lados. Yo ahora se los pego en el grupo y también lo voy a poner en el aula virtual para que esté. ¿Sí? Bueno, estaríamos, chicos. Cualquier cosa, pregunten. Tienen tiempo para preguntar todavía, pero si tienen alguna duda en particular,
antes que los despida. Yo esto ya se los voy a copiar. A ver, sistema de fuerzas. Estos dos archivos. El de la grilla esta y el de esto para que lo piensen para la próxima clase y yo les voy a preguntar directamente sobre este archivito de fuerzas paralelas. Bueno, nos veríamos el jueves de la semana que viene. El lunes van a ser prácticos, van a trabajar con sistemas de fuerzas concurrentes, no concurrentes también. ¿Ya veremos reacciones? No, todavía no. Gracias, profe. Bueno.